Hola chicos, ya estoy de vuelta con vosotros y con la Santa de Ávila, que decían tierra de santos y de cantos, de piedras, porque hay una región muy extendida por Ávila, una forma de paisaje que tiene batolitos. Bato es grande y litos, piedras, es decir, piedras gordas como puestas ahí en el suelo. Puf, una. O sea, mira, ahí hay otra piedra, otro pedrusco. Batolitos. Por eso dice tierra de santos y de cantos. Los cantos eran las piedras. Los cantos rodados de río y todo eso los llamábamos así, cantos. Mi pueblo, chiquito, que te pegue un cantazo. Bueno, estábamos todo el día con piedras. Era nuestra forma de jugar. Sigo. Alborotos. Vuelve a su palomar, como ella llamaba a sus nuevos monasterios, a los que iba fundando, y con una vida muy austera, solo por poneros algún caso de la vida, a dormir en un colchón de paja, nada de lana, que era lo normal en aquella época. Había ganado, y los colchones pues eran de lana, o de borra. Pero yo he dormido, recuerdo una vez, en casa de mi abuela, en un colchón de paja de maíz, que te tumbabas y sonaba aquello como... Pues ellas dormían también en un colchón de paja. Sandalias, nada de zapatos cómodos, no, sandalias abiertas, al estilo San Francisco, de cuero o de madera, con unas correas por encima, y ahora 8 meses al año de ayuno, de los 12, 8 meses de ayuno, es decir, de una comida, vamos, que no había dietéticas de cálculo de calorías, pero afinaban mucho para calcular aquello que les permitiera llevar luego una vida sana, una vida de actividad moderada, trabajar en el huerto, rezar, ayudar a las hermanas, etc. Pero nada más. Ayuno. Y por supuesto, nada de lo que era considerado el plato rey. El plato rey era la carne. En el interior, en Castilla, donde estábamos muy lejos, o estaban muy lejos, del pescado. Solamente en los ríos se cogía pues algún barbo y cosas de esas, pero no para constituir un plato, o sea, un alimento constante en la alimentación de la zona. Era la carne. Pues ella dijo, de carne, nada. Y alguna dirá, mira, vegetariana. No lo hizo por vegetariana. Lo hizo por penitencia, por sacrificio, por decir, comeré lo más básico, no lo mejor. Lo mejor es la carne, y entonces yo de carne, nada. Verduras, etcétera, huevos, Y ella no tomó un papel de directora entre sus nuevas hermanas, sino una más. En absoluto, una más. Por aquella época se asocia a un carmelita que le cayó muy bien, porque tenía los mismos ardores divinos y místicos que ella, San Juan de la Cruz. Pequeñito, poca cosa, a veces hasta se reía de él un poco. Le llamaba medio hombre. El otro, como era un santo varón, digo yo que no se enfadaría.
pero ella, aun siendo santa, nunca dejó la socarronería, el buen humor, el gracejo, porque lo manifestaba y nos lo ha dejado en todos sus libros. A propósito, que he recordado también de esto de medio hombre, una anécdota que se cuenta de que cuando Santa Teresa viajaba a otra ciudad para poder hacer un convento, llevaba cartas de presentación. Oye, pues mira, preséntate a fray tal o a sor tal o al obispo tal, que es amigo mío, y dile que te y preséntale esta carta. Entonces, a vuelta de correo, uno de aquellos hombres importantes le escribe al otro: querido amigo tal tal, dijísteme ser mujer y resultó ser hombre y de los muy barbados. Ya sé que esto, cogido hoy, puede ser una ofensa para el feminismo, pero en aquellos tiempos la figura masculina estaba mucho más prestigiada socialmente que la femenina. Queriendo decir, me habéis dicho de la santa, o me habéis dicho, perdón, de Teresa, que era una mujer. ¿Qué va? Tiene unos arrestos y unos arranques y una decisión y una voluntad de hombre, que vale para soldado y para capitán, y de los muy barbados, como diciendo, y de los muy fieros. Cosas curiosas. Obtiene por fin el asentimiento del general de la orden, es decir, del superior de la orden de los carmelitas, para hacer conventos. Él sabía que su orden estaba pues un poco relajadilla. ¿Quién lo iba a saber mejor que él? Sabía que esta chica estaba intentándolo hacer mejor, pero que iba a tener muchísimas dificultades. Y entonces, en una reunión general, un capítulo general, que se llama donde se reúnen los principales de la orden, que se hizo pues ahí al lado, en Valladolid, en Medina del Campo, convenció a los demás de que dejaran a Sor Teresa hacer nuevos monasterios. Y a partir de ahí, pues fue fundando Medina del Campo, Alba de Tormes, Valladolid, Toledo. Una actividad enorme. Pero, curioso, porque toda esta actividad, que prácticamente llevaba casi más vida de arriero, montada en un carro donde la llevaban, que metida en un convento, no perdió nunca su espiritualidad y su contacto con Dios. Curioso. Era muy práctica. A la hermana cocinera de un convento le dijo a veces, dice, hermana, tenga en cuenta, porque se quejaba de que no tenía tiempo para hacer tal, que Dios también está entre los pucheros. Como queriendo decir, el que quiere ser buena persona y tener una vida espiritual intensa no necesita precisamente de una cúpula de piedra de la iglesia. Puede serlo en cualquier momento y cumpliendo con una profesión. La de cocinero, la de enfermero, la de médico, la de maestro, la que sea. Se dio la circunstancia, en aquel tiempo, de que tuvo una visión de cómo 40 y tantos jesuitas habían sido matados, martirizados por un corsario inglés. Muy curioso, porque si mal no recuerdo, lo recuerdo de hace unas horas, no te creas tú que esto me lo sabía yo, me lo he preparado, modestia aparte, esto es lo que hay. Yo sabía muchas cosas de Santa Teresa, pero no con el detalle que te estoy contando, porque esto es cierto que me ha gustado, y por eso te lo estoy contando, para que disfrutes tú también. Porque yo creo que Santa Teresa, más que ser un personaje para estudiarlo, es un personaje para quererlo, por lo humana que es, por lo gran persona que era. Digo de este corsario que se apellidaba Soria, me parece. Digo, pues mira tú, un inglés y se apellida Soria. Pero bueno, en fin. En 1572, es decir, ya unos cuantos añitos, pues recordamos que si había nacido en... Mira tú, ahora no lo tengo, tendrás que buscarlo tú.
Bueno, si en 1554, los 40 años, pues había nacido en el 16 o en el 17, habría nacido. ¿Eh? Eso lo puedes encontrar tú mejor en el Google. Pues tiene un episodio místico que era como el desposorio con Cristo. Es decir, el alma se desposa con Cristo. La similitud de la relación matrimonial íntima entre dos almas es lo que, a forma de analogía, se daba en la espiritualidad entre el alma y Cristo. Y hasta tal punto llegó en sus arrobamientos y fenómenos paranormales, místicos, que un día, hablando con San Juan de la Cruz, en el locutorio, que era el sitio donde podían hablar y no más, es decir, que estaría él de la parte del torno, que era una especie de cilindro que daba vuelta para coger las cosas, pero rodeado, o sea, encajado en una pared que impedía la visión de una persona a la otra. Pues hablando los dos como dos tortelitos, cuentan que se quedaron los dos en éxtasis, armados. Y cuando fueron, a ver, que la Madre Teresa tarda mucho, que estaba hablando con el Padre Juan, fueron y encontraron a Teresa extasiada y al otro lado lo mismo, extasiado. Cosas de santos. Bueno, empezó en algún punto su espina. Tenía la satisfacción de ir haciendo, formando monasterios, conventos, de ver que sus hermanas avanzaban en la espiritualidad y en la perfección. Pero he aquí que una dama de la época, famosa, muy importante, la princesa de Éboli, se hizo amiga suya al principio, la favoreció, la ayudó, le daría donativos para hacer sus fundaciones, pero mira tú por dónde que esta princesa quiso también profesar, hacerse religiosa, pero al mismo tiempo ser ella la que mandaba en el convento. Por cierto, que era una cosa súper frecuente hasta entonces. Los conventos, las abadías y todo esto eran como las heredades que tenían las familias nobles y donde lograban meter a su hija de priora o a su hija de abadesa de tal convento, como diciendo, a la mía ya la he colocado. No la he colocado con el caballero tal ni con el conde cual, pero es la abadesa de tal sitio y tenían mucho poder, porque los monasterios eran muy ricos, tenían muchas posesiones. Entonces esta señora, la princesa de Éboli, quiso ser algo parecido a la antigua usanza, y Santa Teresa, claro, le dio a entender que no, que su nueva idea, su bifurcación, era de otro talante, de otro estilo. La princesa se rebotó y, para gozo de muchos envidiosos, la denunció a la Inquisición. Y a partir de ahí va a ser un rosario de denuncias, no todas de la princesa de Éboli, sino de sus adversarios, envidiosos, y esto y lo otro. ¿Por qué? Pues porque la sociedad es así, por desgracia. Al que despunta, y despunta por hacerlo bien, aun siendo humilde, piensan que les afea su conducta, su proceder. Y si no son de alma grande y generosos y reconocen que la otra persona es mejor que ellos, pues toman el lado opuesto de meterse, de abusar, incluso peor, de calumniar. Y la Santa Inquisición a veces en España, pues como en otros países que ya te he dicho que hubo, recogía
todas las desgracias, maldades y debilidades humanas de acusaciones procedentes o improcedentes. ¿Cómo puedo yo hacer a este? Le acusaré a la Inquisición. Era la presión mediática social sobre la persona. Hoy no hay Inquisición, pero viendo los reportajes que se hacen a veces sobre personas, el llamado celuloide, no, el llamado la prensa del corazón que llaman, son tales las acusaciones, la mala disposición contra esa persona que está destacando por esto o por lo otro, que ejercen un poquito de inquisición mediática. Acusa que algo queda. No le quemaremos en la hoguera, pero con nuestros potentes medios televisivos le vamos a poner en boca de todas, o en boca de todos. Su honor va a quedar por los suelos. Es una inquisición. Al fin y al cabo, fíjate de dónde viene inquisidor. Inquisidor, creo que etimológicamente en el diccionario, es el que pregunta, el que inquiere. Y hoy hay mucho inquisidor con un micro. No en buen plan. Oiga, ¿cómo está usted? No. Oiga, ¿es verdad que usted va? Y el otro. Es una auténtica inquisición mediática. No seamos tan duros con las cosas de otras épocas, porque en nuestra época también hay comportamientos sociales masivos que no tienen nada que envidiar a aquellos. ¿Más rígidos acaso? No lo sé, pero también hay mucha gente que acaba en la cárcel, que acaban acusados y que tardan años y años en que haya un juicio y mucho coste para que el juicio sea justo. En fin, pues lo pasó realmente muy mal. Perseguida en el capítulo general, es decir, en la reunión general de la congregación, le recomiendan, dice Teresa, dice, están las cosas de tal forma contra usted que mejor que ya no siga haciendo conventos. Incluso hubo quien quiso deportarla. Dice, la vamos a mandar a América, quitarla de en medio. No llegó a hacerse. Denuncias constantes, perseguida incluso luego por algunas monjas suyas, de su rama, a la que ya sabéis que para diferenciarla luego ya de la rama anterior, carmelitas, la suya fue la de carmelitas descalzas y la de San Juan de la Cruz también en los varones, los carmelitas descalzas. Te lo digo por si conoces hoy algún convento de carmelitas, pues que sepas que puede ser de las carmelitas de la antigua observancia y de las nuevas carmelitas de Santa Teresa de San Juan de la Cruz, que son carmelitas descalzos. Al final, perseguida y con mucho dolor por tanta persecución, calvario, al fin y al cabo, si tanto se quería identificar con su amado, con Cristo, qué de raro tuviera que muriese de la misma forma, crucificada, prácticamente, y muere en Alba de Tormes, en un convento, Alba de Tormes en Salamanca, que ella misma
había fundado, en 1582. Su cuerpo fue enterrado allí, por supuesto, pero luego viene la etapa siguiente. Se ha muerto. Y entonces todo dice, ¡ay, qué buena era, que no sé qué! Bueno, como decía aquel refrán, después del burro muerto, la cebada al rabo. Pero bueno, no es el caso. Santa Teresa empezó a obtener, después de su muerte, el reconocimiento y la admiración que no había tenido en vida. Desentierran el cuerpo para, bueno, que ya lo habían enterrado, muy bien enterrado, con mucha tierra y muchas piedras encima, para que nadie pudiera cometer una aberración tan perseguida que era. Y entonces cuando le desenterraron, pues se habían derrumbado todo el peso sobre su cuerpo. Lo sacaron para llevarlo a Ávila. Pero los duques de Alba tomaron la iniciativa de su defensa. Tenían mucho poder, después del rey los que más. Y dijeron, no, a Ávila nada, porque querían enterrarla en el monasterio grande, en el que ella había dejado para meterse en su pequeñito. Y hete aquí que encuentran el cuerpo incorrupto, no corrompido, como recién muerta. Cosa que no solo ha pasado con Santa Teresa, sino con otros muchos santos. Y supongo que en otras religiones y en otras culturas también se han dado casos. Otra de las cosas a examinar por la ciencia, pero que no nos vamos a meter aquí. En fin. Y vamos a meternos ya con la literatura. Yo es que, hablando de Santa Teresa, creo que es más importante, ya te lo he dicho, saber de su persona casi que de sus obras. Pero bueno, en el examen te van a preguntar obras, ya lo sé. El estilo es, por supuesto, menos formal y menos bíblico, entre comillas, puesto que ella siempre había sido una santa muy llana, una santa de andar por casa, en zapatillas. Un estilo ardiente, apasionado, escrito con el corazón en la pluma. No se pensaba cómo ponerlo, lo ponía. Pero por cierto, con mucha gracia y muy bien puesto. Su obra fue toda producto del amor, de un alma enamorada. Enamorada de Dios y del mundo. Enamorada, como diríamos hoy, a tope. En ese estado de exaltación del que se ha enamorado por primera vez, eran los arrobamientos de Santa Teresa. Dentro del campo de la mística didáctica, vamos a poner mística, porque claro, sus confesores decían, esta señora está viviendo unas experiencias asombrosas y conviene que deje testimonio escrito, escriba, y le mandaban a escribir. Entonces ella, para describir lo que le pasaba, escribió varios libros. Uno, Camino de Perfección. Otro, Conceptos del amor de Dios. ¿Qué es amar a Dios? ¿Se le ama como a una persona o es un amor diferente? Otro, Castillo Interior o el libro de las moradas, porque describe el alma como una casa, una morada, donde se va entrando en los distintos compartimentos al mismo tiempo que Dios va entrando en ella. Otro, el libro de, porque ahora hay varios que son el libro de las relaciones, que supongo que hablaría, no sé si de las relaciones humanas
o divinas, sería curioso indagarlo. El libro de las fundaciones, este sí, de sus correrías, tratar con los albañiles, con los maestros de obra, con el que daba el dinero, con el obispo, con el sacerdote que tenía que llevar el convento, etc. El libro de las constituciones, que supongo que sería lo mismo, constituir conventos. Por otra parte, escribe también avisos, que se supone que sería eminentemente práctico. Otro, modo de visitar conventos. Aquel juego que tuvo de niña, cómo visitar y hacer conventos. Otro, exclamaciones del alma a Dios. Exclamar, llamarle. Otro, meditaciones sobre el cantar de los cantares, que sabes que es un libro bíblico, Cantar de los cantares, que ya había dado problemas a Fray Luis de León y a otros. Y la Inquisición en aquel momento estaba súper sensible con todo lo que fuera traducción e interpretación de libros bíblicos. Porque como ya había salido la Reforma luterana diciendo que éramos libres de interpretar lo que Dios había escrito, y la Iglesia Católica dijo, no, eso es un peligro enorme porque cada uno va a interpretarlo de una manera y aquí va a ser un guirigay. Bueno, en fin, como fuese. Pero era una de las cosas más perseguidas. Fue uno de los principales objetos de acusación a la Santa Inquisición. De forma que en una ocasión incluso le dijeron, Teresa, coja ese libro y quémelo. Y lo quemó. Menos mal que debía haber copias que han llegado hasta nosotros ya. Y tiene un título muy especial que me he quedado con las ganas de haber indagado un poquito más, que es Vejamen. Vejamen. Se nota que me ha afectado un poquito a mí por lo de viejo. Luego tiene poesías sueltas, 409 cartas conservadas, pero cartas largas. Cuando escribían, escribían. No como hoy, con el Twitter, 14, 15 palabras, no más, se acabó. No, entonces, escribían cartas y cartas. En fin, como cosa curiosa de Santa Teresa, y ya para acabar, recordar que fueron 20 años de sequedad espiritual, de no haber encontrado satisfacción en la vida religiosa, de no haber encontrado el objetivo por el que estaba allí profesando. Sus experiencias, había quien las juzgaba de demoníacas. Eso es el demonio que te hace ver. Y ella se defendía diciendo, no puede ser el demonio. Dice, porque acabo con mucha paz. Y luego, el demonio siempre estimula a la soberbia. Rebelarse contra Dios, contra los superiores, contra lo estatuido. Creerse mejor que nadie. Y a mí no. A mí lo único que me induce es a un sentimiento de humildad plena. Pero para ti, Teresa, ¿qué es la humildad? ¿Nos lo puedes decir? Hermanas, la humildad es la verdad. No es humildad, es la verdad. Tan poca cosa se veía ella, que engarza perfectamente con la frase de Sócrates. ¿Qué es lo más importante que sabe, que ha descubierto? Solo sé que no sé nada. Curioso. A cualquiera de nosotros, cuando nos vienen aires o sentimientos de importancia, de mira, lo que sea, esto, lo otro, automáticamente nos tiene que venir también el otro sentimiento.
cuanto más importante te consideres, es que eres más tonto. Porque la humildad y la sabiduría van por el mismo camino. Sí, ya lo dijo el refrán. La ignorancia es lo más atrevida. En fin. La Inquisición vigiló muy de cerca los textos sagrados, tal. Santa Teresa, me queda a lo mejor un minutillo, fue capaz de bajar lo más sagrado, lo más místico, lo más profundo, lo más insondable, bajarlo a la arena. Bajarlo para que lo entendiéramos todos. ¿Cómo? Por vía de ejemplo, por vía de tal. Solo los grandes didactas de la humanidad, Cristo y otros líderes religiosos que tuvieron tanta influencia en las masas, lograban eso. Las parábolas de Cristo son una maravilla de didáctica. Bueno, pues fíjate, solo te pongo un ejemplo. ¿Cómo decía Santa Teresa que era la oración? Y los pasos de la oración, hermanas, entraban y querían llegar en 2 días a la perfección. ¿Y qué tengo que rezar? ¿Y cuántas veces tengo que rezar? ¿Y tengo que rezar muchos rosarios y muchas Ave Marías? Hermanas, en la oración hay 4 pasos. El primero dice: yo me sentí en el primero acarreando agua a cubos desde un pozo. ¿Cómo cuesta? Y otro, sacarlo del pozo. El segundo paso, me encontré trasegándola, sacándolo con una noria. Para la noria, sí, ya salía más agua, pero había que dar vuelta al palo, como un borriquillo, para que subieran los cangilones con su agua. Mucha fuerza. En el tercer paso, ya iba mejor. Yo estaba regando con canales de acequia. Abrías el agua de la balsa y el agua por los canales. Dice, hermana, ¿y el último? Dice, el último, dice, riego con la lluvia que me cae del cielo. Ya no hay esfuerzo. La vía unitiva con Dios. Santa Teresa, una santa para quererla más que para estudiarla, pero estudiarla por si te la preguntan. Esta santa, para mí, admirable. Declarada doctora de la Iglesia. La Iglesia Católica solo ha dado este título a 2 mujeres: Santa Catalina de Siena y a Santa Teresa de Jesús, reconociendo que en sus escritos el resto de la cristiandad muchas cosas que aprender y que sirven pues para hacer el bien. Muy admirable, pero la pregunta es: imitable. Como decía un profe mío, dice, hay santos admirables, pero no imitables. San Jerónimo dándose con la piedra. ¿Dónde vas? Me voy. ¿Dónde? Allá. A por una piedra para darme en el pecho. Cristiano, calma. Que hay santos admirables, pero no imitables. En fin. Espero que os haya gustado algo de esta santa ínclita de Ávila.